Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a reciclar la estructura de una pantalla, de una vieja pantalla que ya no había manera de devolverle su estado original, para crear otra nueva que yo creo que es muy bonita. Necesitamos la estructura de la pantalla, a la que le hemos quitado la tela, y un hilo. Yo en este caso he tomado un hilo de algodón con reflejos metálicos, pero podéis utilizar lanas de colores como queráis. Como veis, he hecho un nudo en la parte de abajo y empiezo a darle vueltas. Si vuestra pantalla no tiene una estructura como esta, podéis hacer esto mismo sin quitarle el papel o la tela que tuviese, Podéis pues poner lanas de colores o hilos de colores y ir dando vueltas hasta cubrir toda la superficie. Vamos a estar dando vueltas procurando tensar mucho. Esto es importante, que quede muy tensado y que queden los hilos muy cerca unos de otros. Al llegar al final, lo que hacemos es nuevamente anudar. Bien, vamos a hacer varios nudos para que no se nos suelte nunca, y una vez que los hayamos anudado, pues cortaremos el resto. Como os decía, hay que procurar que nos quede muy denso, Vais a ver que por la parte de abajo queda menos denso que por la de arriba, porque es mucho más ancho, pero en la parte de arriba tiene que quedar muy denso. Fijaos, voy a utilizar perlas de varios calibres, 4 o 5 calibres, y este hilo, un hilo invisible, lo venden en mercerías. Tenéis que pedir hilo invisible, que es un hilo plástico que, vamos, prácticamente cosemos a ciegas, porque casi no se ve. Lo que hago es poner las perlas, las voy cosiendo. En la parte de abajo voy cosiéndolas un poco más espesas y las de calibre más grueso. Como veis, hago una fila completa con las perlas más gruesas, les doy un par de puntaditas y paso a la perla siguiente. Como el hilo es prácticamente invisible, ya os digo que prácticamente coses a ciegas, no pasa nada, no hace falta ir cortando. Luego voy colocando las demás perlas, empezando por los calibres más gruesos y terminando por los más finos, y los coloco en zigzag. Ahora vais a ver, cuando terminemos, en lo que os estoy diciendo. Ponemos una más alta, una más baja, una más alta, una más baja, porque lo que pretendemos es que parezca que las más pequeñitas prácticamente flotan. ¿Veis? Aquí estoy colocando ya las más pequeñas de todo, y vais a ver que parece casi que flota. Fijaos lo que os decía, ¿veis? Van en zigzag los distintos calibres. De esta manera quedan muy bien, A mí me ha gustado mucho. Fijaos el efecto. Esto es apagada la lámpara, que se ven los reflejos plateados y los reflejos, ¿veis? Los reflejos plateados y los reflejos de las perlas. Queda muy bonita, y una vez encendida es espectacular, porque las sombras, fijaos qué sombras tan bonitas hace. Y, en fin, a mí me ha gustado mucho el resultado. Espero que a vosotros os guste también, porque es fácil, es rápido y tiene muchísimas posibilidades. Si te gusta, si no te has suscrito nunca a mi canal, suscríbete pinchando en el enlace que te pongo en la parte de arriba, o si quieres puedes pinchar en el enlace que viene ahora, y vas a ver otras manualidades que he hecho en otras ocasiones. Espero que te guste, espero que me comentes, que me des algún like, y espero verte sobre todo en el próximo vídeo. Un beso.